Se las conoce como plantas sagradas. En el pasado se las consideraba un regalo de la naturaleza y fueron la llave mágica que usaban los chamanes para expandir la conciencia y experimentar lo divino. Pero hoy, lejos de su origen, algunos ven a estas plantas como un posible viaje a la destrucción, aún en un mundo donde en la mayoría de los países su consumo es prohibido. Hay quienes se atreven a iniciar este viaje y traspasar el tabú. Buenos Aires, Argentina. Un grupo de personas se entrega al alucinatorio ritual de la ayahuasca. Conocemos a un joven que logra sobrellevar terribles dolores físicos gracias al consumo de marihuana. En México, un antropólogo realiza un viaje por las sierras mazatecas en busca de hongos sagrados. Mientras que en el Distrito Federal, un hombre desafía sus propios límites al ingerir peyote en todas sus formas. ¿Qué riesgos seríamos capaces de afrontar para vivir una experiencia alucinatoria? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para alcanzar un estado alterado de la conciencia? La única forma de saber la respuesta es derribar el tabú. Tabú, drogas ancestrales. Desde hace miles de años, diferentes grupos humanos han usado sustancias psicoactivas, tanto con fines religiosos como medicinales. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, cambiar el estado anímico o alterar las percepciones de la realidad. Buenos Aires, Argentina. Jerónimo Tejedor es un psicólogo clínico que a su vez se ha interesado por el aprendizaje de las plantas sagradas en la selva del Perú. Si bien algunos lo verían como un chamán o brujo moderno, él prefiere definirse como un ayahuasquero. Hoy en día dedica su vida a los tratamientos del espíritu por medio de estas sustancias. Trabajo con personas con dependencia de las sustancias. También trabajo con niños que tienen enfermedades amenazantes a la vida, ¿no? Como por ejemplo la leucemia. Soy una persona que viaja, voy por un lado y por el otro y trabajo con ceremonias, ¿no? de esta medicina ancestral que es la ayahuasca. Para las milenarias culturas de Amazonía, la ayahuasca era la soga del muerto, un medio que usaban tradicionalmente para desprender el espíritu sin la muerte del cuerpo. La ayahuasca es fundamentalmente un compuesto, es decir, es una liana que crece en la cuenca del Orinoco y del Amazonas, pero que debe ser combinada con otras plantas para potenciar su fuerza y es un alucinógeno potente que utilizan algunas tribus de esta región de América del Sur para iniciarse, para tener contacto con los espíritus, para cumplir, digamos, con las funciones que mencionaba de un chamán. Provocar alteraciones químicas en el cerebro de tipo psicóticos, del cual no hay la seguridad que esa persona pueda salir, y especialmente en manos no médicas, lo que yo he visto es que tiene consecuencias en algunos casos muy nefastas. Las ceremonias con plantas maestras son rituales de curación, transformación y conocimiento que han perdurado desde tiempos ancestrales en muy diversas culturas. Hoy en día hay quienes las ingieren deseando hallar la solución a sus conflictos más dolorosos, y esto quizá devenga en una incontrolable crisis. Otros, en cambio, tendrán que enfrentarse a lo más oscuro de su ser. El origen del uso de la ayahuasca, podríamos decir en ese caso que es ancestral, es decir, no tenemos un origen, un momento del origen. Evidentemente, varias culturas amazónicas en particular realizan este tipo de viajes utilizando la ayahuasca. Hay mucha gente que llega a veces al mundo de las plantas, ¿sí?, pidiendo milagros. El único gran milagro que conocemos es el milagro de la vida. La gente se acerca a las plantas maestras porque es el momento, ¿sí? Porque luego que se han cumplido los 500 años, las plantas han salido al mundo, ¿sí?, a recorrerlo. Fundamentalmente la ayahuasca. La ayahuasca es la primera que ha hecho, ¿sí?, esa punta de flecha, ¿sí?, esa punta de lanza, a salir al mundo occidental a mostrarse. Las plantas de estas características nos enseñan esto, ¿no? Son
Son herramientas que nos permiten atravesar determinadas puertas para tomar contacto con cosas que van más allá de lo profano, por así decirlo, ¿no? Tiene que ver más con el orden de lo sacramental. Tomar contacto con la ayahuasca es tomar contacto con otra cultura, conocer acerca de lo que es lo que actualmente se define como chamanismo. Es una planta también llamada de poder o una planta medicinal importante, un enteógeno también, como se lo ha definido en algún momento. Hace algunos años, las drogas ancestrales fueron clasificadas como enteógenos, palabra que proviene de la raíz griega theos, Dios, y el prefijo en, dentro, que viene a significar el Dios adentro. Cada cultura tiene sus propias sustancias que alteran el estado anímico y que alteran los estados de conciencia. Entonces el hashish del oriente, los hongos mazatecos, el peyote, huichol, la ayahuasca sudamericana, todo esto nos parece extraño, ¿no? Y en Occidente es el alcohol. Se ha hecho una analogía con la sangre de Cristo, ¿no? Es decir, pero es fundamentalmente el alcohol en Occidente. Entonces cualquier otra sustancia que pertenezca a otras culturas nos es ajena, y en una actitud etnocentrista, que es un fenómeno universal, todas las culturas lo tienen, rechazamos todo lo que nos es ajeno. En Puebla, México, el antropólogo Julio Glockner se ha fascinado por las plantas maestras desde su juventud. Hoy viajará hasta Huautla de Jiménez, un pueblo con más de 30,000 habitantes y un pasado que aún se hace presente. Intentará adentrarse en plena Sierra Mazateca en busca de los hongos que tanto ha estudiado en libros. Buscará encontrarse con los descendientes de la chamana María Sabina. Estamos haciendo un recorrido siguiendo la huella de Gordon Wasson en el viaje que hizo en los años 50 hacia Huautla de Jiménez, en busca de los hongos que utilizan el pueblo mazateco. Julio ha llegado a la ciudad de Huautla, donde se detiene a brindarle una ofrenda a María Sabina, guía mítica de Robert Wasson, en su velada con los hongos sagrados. Filomeno ha recibido la herencia de una antigua cultura y nos dejará conocer los rituales que envuelven a los hongos sagrados. ¿Qué tal, don Filo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Filomeno nos confiesa que él solo obedece lo que el hongo le indica o le transmite a su mente. Lo bueno es que está bajito, no está más arriba, porque para que se siente uno mejor así, a que se limpie, ¿no? Claro. Ahora, Filomeno y Julio emprenden un viaje al corazón de la Sierra Mazateca en busca de los hongos sagrados. Aún así, Julio continúa la búsqueda, confirmando todo lo que siempre ha investigado. Hay de pronto una percepción distinta de las cosas. A medida que va transcurriendo el tiempo, se alcanza un refinamiento de los sentidos, una agudización de todos los sentidos, muy grande, muy intensa, donde predomina sobre todo la belleza. Bueno, ya comenzamos. Sí, ese quincha. Esta es quincha. Cuininga cuelengan yo gatsi. Hemillo. Cuininga cuelengan yo gatsi hermano hemi. Cuininga cuele condale. O cuininga cuele cotuchale. Hens hisinja si chowi. Chin ai duende. Wa chin ai chikutukusho. Chininga te nai kwa chininga tonghai. Gangutistan gutinda isukde. Yangakan rasa kan rani trim. Cuini trim ai. Los rezos de este sabio mazateco y el altar dan cuenta de que la cristianización ha dejado una profunda huella en el espíritu de este pueblo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Filomeno se prepara para ingerir los hongos sagrados. Sangre,
es bendecido por Filomeno, quien poco a poco empieza a sentir los poderosos poderes y entrará en un misterioso trance. Una fuerza, una energía inexplicable es absorbida en este momento. Sagradísimo a María Sabina, Padre Interno, que no se falla, que no se equivoque, contento. Fue una experiencia interesante estar con uno de los descendientes de María Sabina con su nieto, el único parece de la familia que continuó el trabajo de su abuela, en una ceremonia muy común entre los mazatecos. Es decir, es un ritual de protección, es una limpia, y al mismo que implica una protección de la persona, digamos, la integración hacia ella de una fuerza como se vio en el ritual. Él lo que hace es primero reconocer la fuerza de la madrecita, de la guadalupana que está allí. Queremos fuerza, una fuerza, fuerza de cielo, fuerza de tierra. Impactado ante lo vivido en la Sierra Mazateca, Julio manifiesta haber vivido algo del orden de lo extraordinario. ¿Qué haría usted si la solución a su sufrimiento es una sustancia prohibida? Luego de una búsqueda desesperada para calmar intensos dolores, Germán descubre en la marihuana la medicina para aliviar su dolor. Para los antiguos chamanes, las plantas tenían un espíritu y una gran misión: ayudar. Pero ¿nos dejaríamos ayudar por estas plantas de poder, aun cuando impliquen perder el control de uno mismo? Tabú, drogas ancestrales. Y así como en la Sierra de Oaxaca se extiende una tierra de chamanes, regresamos a Buenos Aires, Argentina, donde entre el asfalto de la gran ciudad se encuentra Jerónimo, un chamán urbano que intenta sanar a sus pacientes. Hay personas que tienen distintos tipos de dolencias, personas con dependencia a determinado tipo de sustancias, que han escuchado que hay tratamientos donde se incursiona con el uso de la ayahuasca, entre otras tantas cosas, ¿no? Como un complemento al tratamiento. Las plantas maestras trabajan de una forma muy fina, muy sencilla, muy primordial, ¿sí? Que es entrando exactamente como medicina donde deben ir. En Occidente conocemos mucho los medicamentos, ¿sí? Tú tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina, ¿sí? Es un medicamento que va a un lugar, ¿sí? La medicina, como la entendemos nosotros, va donde tiene que ir. Cuerpo, mente o espíritu. Pero no todos están de acuerdo con el uso psicoterapéutico de las drogas ancestrales. Todo lo que signifique el transferencia de adicciones es un juego que vienen planteando mucha gente que quiere seguir consumiendo y entonces quieren encontrar un mal menor. Por ejemplo, para la desintoxicación de cocaína planteaban seguir con marihuana o la aceptación del tabaco. No estoy de acuerdo. Si bien para Jerónimo la ayahuasca es medicina, se atreve a asegurar que su ingesta no es para cualquier persona, ya que la alteración de la percepción que produce puede devenir en experiencias regresivas y angustiantes. Yo no le recomiendo tomar ayahuasca a nadie. Yo, si viene una persona que quiere tomar ayahuasca, yo hago una entrevista, trato de observar ciertos parámetros que me pueden indicar si esa persona puede tomar o no. Conocedor de esta poderosa droga, Jerónimo se atreve a confesar que la planta se comunica con él a través de sueños y visiones. Lo que yo sentí internamente es cuando una rama se quiebra, ¿no? Cuando hay una fractura expuesta. Yo sentí eso internamente, adentro, ¿no? Acá adentro lo sentí. Algo en mí cambió. Bajo las órdenes de Jerónimo, un joven sociólogo está dispuesto a sumergirse en las profundidades de su conciencia para conectarse con otra dimensión espiritual y hallar la solución a sus problemas. Pablo Gutkin nos cuenta por qué decidió el camino de la ayahuasca. Yo llegué a esto
por una problemática particular, por abuso de sustancia. No fui a mi primer ceremonia teniendo esto en la cabeza. Yo fui a mi primer ceremonia buscando otra cosa, buscando un reencuentro con un familiar fallecido hace muchos años y que para mí significó mucho, lo significa actualmente, lo tengo tatuado en mi pierna para que alumbre mi camino, que es mi abuelo, mi abuelito Simón. Yo sabía que la ayahuasca podía llegar a generar, si tenía suerte, algún encuentro que trae a los ancestros. Según Pablo, la ayahuasca puede dar pistas sobre lo que uno ha hecho mal en su vida o puede aconsejar el camino a seguir. En el caso de Pablo, lo enfrentó con algo que él no quería reconocer, que era un adicto. Uno de los instrumentos del tratamiento contra su adicción es la experiencia con ayahuasca. Pero antes de realizarlo, Jerónimo le practicará a Pablo una ceremonia tradicional de la curandería amazónica, la limpieza espiritual con tabaco. El procedimiento consiste en hacerle beber té de tabaco y agua repetidas veces. Uno va limpiando cosas que hay en el interior, básicamente a través del vómito, ¿no? No es muy agradable. Y yo pienso en eso y ya me dan cosas en el pecho. Antes de ir a la ceremonia yo ya tenía ganas de vomitar, pero tuve ceremonias de limpieza de tabaco que me han provocado visiones, que me han dejado de cama durante todo el día. Depende también en qué etapa del proceso está uno. Pablo ha experimentado ceremonias de tabaco que le han provocado sórdidas alucinaciones. Sin embargo, esto no lo ahuyenta al someterse a un ritual de ayahuasca, donde sabe que los riesgos de penetrar en sus demonios interiores son aún mayores. Buenos Aires, Argentina. En un barrio residencial de la ciudad, pocas personas imaginarían encontrar un florido huerto de marihuana en la terraza de esta familia. Obviamente que siempre estoy en la clandestinidad y supuestamente estoy haciendo algo que no está dentro de la ley y hasta mismo dentro de la medicina. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar para apalear un terrible dolor? ¿Estaríamos dispuestos a tener un jardín clandestino? La planta para mí es una medicina que me ayudó a seguir viviendo. O sea que es mi vida casi. Parte importantísima de mi vida. Como una solución a sus terribles dolores, Germán hace uso cotidiano del cannabis medicinal a raíz de un problema de malformación en su riñón. Yo pasé una niñez normal hasta los 18 años, de adolescencia normal. Empiezo a tener síntomas de dolor en la parte pélvica, a tener disfunciones urinarias y empiezan a hacerme estudios y se dan cuenta que que me faltaba el riñón del lado izquierdo. A los 21 años, o sea, después de todo ese tiempo yo pasé de médicos en médicos y nadie se ponía a pensar que los síntomas que yo tenía podían venir de una malformación, no se sabía nada. Los grandes intentos de los médicos por paliar su dolor lo llevaron a varias cirugías. Sin embargo, su dolor continuaba y Germán no podía hacer su vida normal. Y él presentaba un cuadro de dolor que afectaba la mitad del cuerpo izquierdo, que después de recorrer varios centros y de ciertas aplicaciones de algunas sustancias locales, no calmaba el dolor, que es un recorrido que hacen bastante frecuentemente los pacientes con neuropatías dolorosas o con enfermedades dolorosas. Abrumado por insoportables dolores, la vida de Germán estaba plagada de analgésicos, análisis invasivos y sobre todo mucha frustración. Nada parecía poder calmar su sufrimiento. Fue recién en el año 2006 en la que su médico le recetó un novedoso medicamento llamado Sesamet. Sin saberlo, sería la llave a otro mundo, al mundo de la cultura cannabis. El prospecto del medicamento que yo estaba tomando en ese momento para manejar el dolor decía que era un cannabinoide y que tenía una relación con lo que se puede extraer de una planta de cannabis. Estas drogas lo que hacen imitan la acción del THC. Es un cannabinoide que actúa a nivel de otras vías que regulan el dolor.
Fue ahí cuando Germán decidió tomar cartas en el asunto y fabricarse su propia medicina, la marihuana. Desde ese momento, Germán sería consciente que entraría al corazón mismo del tabú. Bueno, justamente cuando me indican a mí el Sesamet, saliendo del hospital, paso a un kiosco de revistas y veo la THC. Sebastián Basalo es periodista y cofundador de la controversial revista de cultura canábica, THC. Germán fue entrevistado para la misma como ejemplo de su uso medicinal y desde entonces mantiene una relación muy cercana con Sebastián. La marihuana no solo alivia el dolor, sino que la sensación o este principio de placer que produce contribuye un montón a mejorar el bienestar de la persona que la consume. Con sus polémicas publicaciones en los puestos de diarios de su país, Sebastián afirma que uno de los propósitos de su revista es difundir los usos medicinales que tiene la marihuana. La marihuana fumada entera, ¿sí?, tiene componentes que hacen daño. Si se extrae algunos componentes y se hace un medicamento, cambia el sentido. Buenos Aires, Argentina. Ahora sí, llegó el momento de una nueva ingesta de ayahuasca, una ceremonia en la que Pablo participará junto a un grupo de personas. La ceremonia se realiza en secreto. Al realizarse en plena ciudad de Buenos Aires, muchos vecinos podrían denunciar este tipo de rito al considerar que se transgrede la barrera de lo permitido y de lo aceptado en una cultura urbana. Tengan en cuenta que no se puede conversar, no se puede tener contacto corporal, no se puede interactuar. Si hay alguno que está pasando alguna situación difícil y que no las puede manejar por sus propios medios, entonces me pueden avisar y con seguridad que se sale de ese lugar, ¿no? Lo último que se pierde es la confianza y la serenidad. Los efectos cuando uno ingiere la ayahuasca son diversos, ¿no? Podemos enumerar, es una lista, puede ser vómito, diarrea, temblores, sudoración, frío, calor, visiones en colores, mareación, sensación de miedo, ¿no? Náuseas. Comienza la ceremonia. La misma es guiada por música, ícaros y mantras. Ay, Aruna me sunsima. El viaje ha comenzado. Las cartas están echadas. Jerónimo sostiene que la ayahuasca trabaja de una forma directa en el inconsciente. Puede tener una utilización medicinal para el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Sin embargo, la medicina tradicional tiene sus objeciones. Desde el punto de vista médico, me parece absolutamente pertinente que estén prohibidos y que su uso no sea extensivo a la población, porque son sustancias a las que he denominado psiconeurobiosociogenético tóxicas. Es decir, tienen factores absolutamente dañinos para la condición de salud humana y no hay ninguna razón ni ninguna necesidad de utilizarlas fuera de los contextos médicos si alguna de ellas pudiera tener algún interés especial. Después de escalofriantes visiones, el ritual ha finalizado. Algunos deciden quedarse en silencio. Otros necesitan compartir las experiencias abrumadoras que acaban de vivir. Bueno, es una experiencia bastante linda, bastante devastadora. ¿Devastadora? Sí, interesante, ¿no? Una manera de poder bajar ese personaje que cada uno tiene. ¿Sentiste malestar en qué parte? ¿En qué zona? En la altura de la panza. Cuando vos cantabas, es como que esa vibración que ibas sintiendo en las manos se iba para distintas zonas del cuerpo. Y cuando terminé fue así, es como que todavía me siento vibrante. La vibración que, bueno, somos energía, pero la puedo sentir. ¿Sentiste la planta? ¿Qué te parece? No podía. Quería que termine, me quería ir. ¿No viste que cuando terminamos salí de una porque como que estaba todo el tiempo por sobrepasarme? Muy fuerte la planta, muy fuerte. Y por momentos mucha felicidad, por momentos mucha tristeza. El encuentro con mi abuelo fue muy emocionante. Lo venía esperando hace muchos años.
fue visual, fue una cosa visual, pero también fue del orden de la percepción que trasciende lo visual. Sentí su presencia. Podemos decir también que sí, que es un tema tabú, debido a que es algo que para nosotros es algo que no se conoce mucho y que a la hora de abordarlo nos genera cierta inseguridad, cierto miedo, que es natural en el ser humano por la propia naturaleza del miedo a lo desconocido. Fue para mí un despertar, un resurgir. Algo de mí se murió y algo de mí nació, volvió. Eso fue la ayahuasca para mí. Tabú, drogas ancestrales. Enseguida regresamos con Tabú Latinoamérica en Nat Geo. ¿En la actualidad la sabiduría de los chamanes? ¿O es que simplemente preferimos olvidarnos por temor a sus misteriosos poderes? Quizás la forma de saberlo es adentrándonos en el conocimiento de estas culturas ancestrales. Tabú, drogas ancestrales. Germán visita la redacción de la revista, en donde periodistas y diseñadores intercambian información sobre la despenalización, mientras fuman libremente marihuana, a los ojos de una sociedad que aún puede tener gran resistencia al uso de esta sustancia, por su frecuente asociación con el crimen y el tráfico. Es difícil encontrar un límite claro entre el uso medicinal y el uso recreativo. ¿Y a qué voy? A simple vista uno te diría, bueno, en el uso recreativo lo que más prevalece es el principio de placer, terrible, negado por la sociedad rotunda y continuamente. Es decir, hay como una negación clara en la sociedad que cada vez se abre más, pero que sigue siendo hoy en día un tabú, que es la negación del principio de placer. Buenos Aires, Argentina. Germán, lejos de toda mirada prejuiciosa, parece haber tenido que traspasar los límites de lo convencional. Germán sostiene que ahora tiene su propio médico a pocos metros de su cuarto. Para lograr un mejor efecto y no dañar sus pulmones, Germán realiza una enorme tarea. Debe utilizar un vaporizador diariamente para extraer el componente THC y poder comenzar su día sin sentir agobiantes dolores. Yo en dolor agudo no es donde más recurro a la planta. Siempre lo que yo hago es como una profilaxis de dolor, como evitar que el dolor o la crisis sea mayor. Si bien los dolores de Germán son más leves gracias al consumo de cannabis, día a día el fantasma de vivir en la ilegalidad se hace presente. Cuando las plantas empiezan a aflorar y empiezan a tomar una dimensión que dicen acá estoy, y uno tira un lugar que es una terraza y tampoco puede camuflar demasiado, siempre tenés la persecución, la paranoia. Yo creo que la prohibición tiene mucho que ver también con la oposición a un mundo moderno que le apuesta a obtener del individuo el máximo rendimiento en su trabajo. Y la marihuana es una planta que tiende más a la relajación, digamos, a tomar las cosas con calma, a ver el mundo de una manera despreocupada, ligera. Sebastián Basalo es uno de los exponentes más concretos en la lucha por despenalizar la marihuana. Su perseverancia obtuvo su recompensa en el año 2009, cuando un fallo de la Corte Suprema legalizó la tenencia para consumo personal en la Argentina.
Raúl Zaffaroni es ministro de la Corte Suprema en la Argentina y director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Su visión acerca de un caso como el que vive Germán es abierta y alentadora. La tenencia de una planta de marihuana en la casa no genera un riesgo de distribución porque la producción que puede tener es mínima. En consecuencia, y más aún, si cada uno tuviese una planta de marihuana en la casa, se acaba el tráfico, lo cual socialmente es bastante beneficioso. Si cada consumidor quisiese tener la plantita, bueno, tiene la plantita, no tenemos más tráfico. Germán tuvo que pasar por diferentes hospitales, análisis clínicos, cirugías y someterse a una infinita variedad de tratamientos del dolor, para finalmente hallar el alivio, la marihuana. En el caso de Germán, tal cual se plantea, creo que es bastante claro que hay una indicación médica. Si la indicación médica no es disparatada, es decir, si es válida en el ámbito médico, bueno, creo que no es que esté justificado, sino que está fuera del ámbito de prohibición de la norma. La norma prohíbe con un objetivo, el objetivo es la salud pública, el bien jurídico es la salud pública. Si hay un criterio terapéutico para tratar la salud de una persona, no está afectando la salud pública. Punto, no tenemos por qué meternos, queda fuera de la prohibición. En la Sierra Madre Occidental de México existe un pueblo, un universo mágico, gobernado por la casta de los chamanes, la ancestral cultura huichol. Abenamar luce como un aborigen, usa aros y lleva el pelo largo, en concordancia con la identidad que ha elegido, el universo huichol. Las ricas tradiciones ceremoniales se ven manifestadas en las artesanías de los huicholes, transmitidas de generación en generación para así preservar su cultura. En su arte, reproducen dibujos geométricos y figuras fantásticas, muy relacionadas con la ingesta del peyote o jicuri, estandarte de su identidad religiosa y espiritual. Mi acercamiento con el jicuri fue después de mucho tiempo de haber conocido a Rosalío. Me invitaron a unas ceremonias y después de eso, mucho tiempo después, un día me dijeron que podía comer tantito jicuri. Los huicholes usan el peyote como parte de sus rituales desde épocas ancestrales y hasta el día de hoy se realizan fiestas religiosas para conseguir la curación de las enfermedades y acceder a otros mundos. El jicuri es un mensajero de tu interior hacia los dioses, hacia los cerros, hacia el aire. Es como una interfase en la que te hace posible escucharlos, hace posible que los entiendas. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para entrar en otras dimensiones? ¿Qué ocurriría si al llegar descubriéramos que no hay retorno? Abenamar visita a Rosalío, el maestro chamán con quien realiza sus poderosos viajes. Rosalío indica los pasos a seguir para encontrar el cactus. Nosotros vamos en el desierto a dejar a la ofrenda. Tienes que llevar lo que es importante, las velas, las flechas, las que son más importantes. Y a donde lo encuentres, si tienes suerte, lo vas a encontrar. Pero si no tienes suerte, no tan fácilmente lo puedes encontrar. Con cariño lo saludas y le dices, vengo aquí a tu casa a dejarte tu ofrenda, lo que me ha pedido, o también quiero recibirte. Rosalío y Abenamar se introducen en los misterios del desierto huichol con el propósito de hallar los hongos que usarán durante la ceremonia. La gente piensa que es droga, pero si no lo usas bien, a lo mejor te puede ser droga, pero no
no es eso. Eso es para nosotros es muy sagrado. No tienes que mezclar, necesitas recibir una. Porque la gente que van allá nada más consume todo y se vuelve loco porque no saben lo que es. Se sabe que el principal cactus con propiedades alucinógenas es el peyote. Algunos viejos chamanes lo conocen como el mensajero divino y otros lo describen como la planta que hace que los ojos se maravillen. El peyote es un cactus que crece en el norte de México, en las zonas semidesérticas del norte de México, del sur de Estados Unidos, que han utilizado ancestralmente los pueblos, en el caso de México, huicholes, coras, tarahumaras. Es una planta muy importante que desempeña un papel fundamental en su mitología, en la organización de su ritual, en las peticiones de lluvia, en el ciclo agrícola. En fin, una planta que tiene una importancia cultural muy grande. Alucinógenos, enteógenos, drogas visionarias o drogas de poder son algunos de los nombres que reciben las plantas maestras. Pero ¿qué ocurre cuando un joven decide consumir peyote en una ciudad sobrecargada de estímulos? ¿Qué ocurre cuando el cactus es consumido fuera de su contexto y sin la supervisión de ningún experto? Para muchos sería traspasar una frontera. En México, las tradiciones indígenas se entremezclan con una ciudad moderna, superpoblada y en continuo movimiento. Después de una ingesta, por ejemplo, excesiva de hongos llamados alucinógenos o de derrumbes, como los conocemos aquí, yo tuve un periodo de desprendimiento corporal, o sea, estas plantas no son, u hongos no son un juego, ¿no? Lo que para algunos es un viaje de exploración interior, para los especialistas en salud puede resultar desastroso y conducir a consecuencias fatales. Mucha gente que necesita las drogas y que necesita las sustancias y que busca ese algo más que les da, porque yo creo que las drogas son buscadas por los seres humanos porque no toleramos nuestras limitaciones. Y las drogas brindan la ilusión de ser algo más de lo que somos. Entonces, con el cuento de la espiritualidad, mucha gente se mete en estas investigaciones. Pues en la ciudad, pues es muy distinto, porque una planta sagrada lo que nos hace es entrar en un estado alterado de conciencia, en un estado diferente de percepciones. Estamos viendo las interconexiones a nivel energético que tenemos con todo lo que nos rodea. Entonces es muy distinto estar en el lugar en donde se produce el peyote y donde está relacionado inclusive a nivel químico con los nutrientes de la tierra, por ejemplo, y que por eso nos da esas propiedades. Entonces es la diferencia. Hacerlo allá estás como, para ti sería como estar en la nada, ¿no? Y hacerlo aquí sería como estar adentro de todo tu ser. Sin embargo, a Tulio no parece asustarle las consecuencias que debió afrontar en experiencias anteriores. Precisamente por la falta de conocimientos, yo he estado afuera de la realidad periodos largos de tiempo, como medio año. La gente comúnmente le llama quedarse en el viaje, ¿no? Entonces yo literalmente me quedé en el viaje la primera vez que ingerí hongos, ¿no? Esto me llevó a problemas familiares muy fuertes porque yo no podía dormir, por ejemplo. Conciliaba aproximadamente 2 horas de sueño por día. Tener un mal viaje es el nombre que reciben las experiencias negativas a raíz de la ingesta de alucinógenos. Crisis de pánico asociadas a confusión mental o alucinaciones con pérdida de autocontrol y peligro de suicidio son algunos de los riesgos que pueden aparecer. En cambio, para Abenamar, su experiencia con consumo de peyote parece ser distinta. Hay muchos mitos y yo creo que también por eso la gente lo busca tanto. A la gente le asusta el acercamiento con las plantas sagradas y hay mucha curiosidad, mucho morbo hasta en cierta forma. Primero que nada hay una resistencia cultural a utilizar estas sustancias que no son ajenas porque son peligrosas, ¿no? Fueron consideradas como diabólicas durante muchos siglos y estos prejuicios están todavía
en el mundo moderno, ¿no? Finalmente llega el momento culminante. El chamán y su ayudante han decidido ingerir el peyote recién recolectado. Pues sí, lo podemos hacer y se puede recibir. Pues yo ya tengo mucho rato que tengo que recibir. Ya tenía pues casi 2 semanas que ya estoy diciendo, ay, quiero, ¿no? Quiero recibir, pero nunca lo he hecho. Hasta con ahorita estamos aquí. Entonces que lo podemos recibir. Yo creo que es importante que entienda también la gente que no tiene caso que lo consuman si no llevan un camino, porque no lo van a entender, no van a entender lo que les quiere decir el peyote. Esto es un camino de mucho sufrimiento, de mucho esfuerzo, que cuesta mucho trabajo aprender o tratar de entender tantito lo que te está dando el peyote. Porque también si tú no sabes, te pueden decir toda la verdad y te pueden enseñar muchas cosas, pero si tú no estás limpio, no lo vas a entender. Rosalío y Abenamar están listos para ingerir peyote. Los hijos del maestro chamán deciden sumarse al ritual. Es un momento de mucha solemnidad. Rosalío invoca a los dioses y a sus antepasados en busca de protección para el momento más esperado de Abenamar. Comienza un nuevo viaje. Mientras tanto, Tulio ha resuelto traspasar las reglas. No solo consumirá el cactus en su estado puro, sino que lo fumará mezclado con altas dosis de marihuana. Y por si esto fuera poco, realizará una infusión a base del mismo. La ingesta de estas plantas te lleva a un estado alterado de conciencia. Entonces, si tú no tienes información completa acerca de cuál es tu estado de conciencia primario y te enfrentas a otro, puedes encontrarte en situaciones difíciles, ¿no? Llegar a lo que la gente llama mal viaje o trastornos mentales, etcétera, ¿no? Ya están todas las cartas echadas. Tulio se entregará a los alucinatorios y laberínticos efectos del peyote. Ha decidido empezar por la infusión. Tulio se muestra decidido. No parece inquietarse ante lo que puede suceder. Una vez terminada la infusión, Tulio desea pasar a fumar su cigarrillo de peyote y marihuana. Para que la experiencia sea completa, solo falta dar el último paso, la ingesta de peyote. ¿Qué se siente? ¿Inexplicable? Indescriptible. Al ingerir este tipo de sustancias, pues tú estás ya en otra frecuencia, ¿no? Yo definitivamente sí creo que no hay vuelta, no hay regreso, ya estoy normal, ¿no? Ya se me bajó. ¿Por qué? Porque la planta o el hongo te va a enseñar una cosa, ¿no? El mensaje es claro, todos somos uno. La experiencia de hoy fue, muy tranquilo. En ese momento se puede entender que te están bendiciendo, que el viento te oyó y que la lluvia te oyó y se hicieron presentes y te limpian. Sacar la planta de su contexto ritual es cuando se pierde pasas la frontera entre, podríamos decir, la curación y la adicción, ¿no? Ese sería el tabú. La religiosidad católica o protestante está muy lejos de proporcionarle a las personas una experiencia religiosa fuerte. Para algunos, las experiencias espirituales están asociadas a estados alterados de conciencia, en donde la gente se anima a correr el riesgo al usar sustancias ilegales. Pero en contraposición a esta postura,
se enmarca la tradición de los antiguos chamanes, quienes aseguraron en sus experiencias transpersonales poder ver a Dios de frente. Lo cierto es que en un mundo diverso que privilegia el plano racional de la conciencia, las plantas maestras siguen siendo la puerta hacia otra realidad, hacia lo tabú. El próximo domingo, en Tabú, Deportes al Límite. En ese momento no sientes los golpes. Filomeno nos confiesa que él solo obedece lo que el hongo le indica o le transmite a su mente. Lo bueno es que está bajito, no está más arriba, porque para que se siente uno mejor así, a que se limpie, ¿no? Claro. Ahora, Filomeno y Julio emprenden un viaje al corazón de la Sierra Mazateca en busca de los hongos sagrados. Aún así, Julio continúa la búsqueda, confirmando todo lo que siempre ha investigado. Hay de pronto una percepción distinta de las cosas. A medida que va transcurriendo el tiempo, se alcanza un refinamiento de los sentidos, una agudización de todos los sentidos, muy grande, muy intensa, donde predomina sobre todo la belleza. Bueno, ya comenzamos. Ese quincha, esta se quincha. Cuininga cuelengan yo gatsi, hemillo. Cuininga cuelengan yo gatsi, hermano hemi. Cuininga cuele condal. O cuininga cuele cotuchale. Hens hishinja si chowi. Shin ai duende, wa shin ai chikutukushu. Shininga te nai wa shininga tonghai. Gangutistan gutinda subde. Que hagan rasa y canro ni trim. Cuini trim ai. Los rezos de este sabio mazateco y el altar dan cuenta de que la cristianización ha dejado una profunda huella en el espíritu de este pueblo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Filomeno se prepara para ingerir los hongos sagrados. Sangre. Julio es bendecido por Filomeno, quien poco a poco empieza a sentir los poderosos poderes y entrará en un misterioso trance. Una fuerza, una energía inexplicable es absorbida en este momento. Sagradísimo a María Sabina, Padre Interno, que no se falla, que no se equivoque, contento. Julio, fue una experiencia interesante estar con uno de los descendientes de María Sabina con su nieto, el único parece de la familia que continuó el trabajo de su abuela, en una ceremonia. Para apalear un terrible dolor, ¿estaríamos dispuestos a tener un jardín clandestino? La planta para mí es una medicina que me ayudó a seguir viviendo. O sea que es parte de mi vida casi. Parte importantísima de mi vida. Como una solución a sus terribles dolores, Germán hace uso cotidiano del cannabis medicinal a raíz de un problema de malformación en su riñón. Yo pasé una niñez normal hasta los 18 años, de adolescencia normal. Empiezo a tener síntomas de dolor en la parte pélvica, a tener disfunciones urinarias y empiezan a hacerme estudios y se dan cuenta que que me faltaba el riñón del lado izquierdo. A los 21 años, o sea, después de todo ese tiempo yo pasé de médicos en médicos y nadie se ponía a pensar que lo mío, los síntomas que yo tenía podían venir de una malformación, no se sabía nada. Los grandes intentos de los médicos por paliar su dolor lo llevaron a varias cirugías. Sin embargo, su dolor continuaba y Germán no podía hacer su vida normal. Y él presentaba un cuadro de dolor que afectaba la mitad del cuerpo izquierdo, que después de recorrer varios centros y de ciertas aplicaciones de algunas sustancias locales, no calmaba el dolor, que es un recorrido que hacen bastante frecuentemente los pacientes con neuropatías dolorosas o con enfermedades dolorosas.
Abrumado por insoportables dolores, la vida de Germán estaba plagada de analgésicos, análisis invasivos y sobre todo mucha frustración. Nada parecía poder calmar su sufrimiento. Fue recién en el año 2006 en la que su médico le recetó un novedoso medicamento llamado Sesamet. Sin saberlo, sería la llave a otro mundo, al mundo de la cultura cannabis. El prospecto del medicamento que yo estaba tomando en ese momento para manejar el dolor decía que era un cannabinoide y que tenía una relación con lo que se puede extraer de una planta de cannabis. Estas drogas lo que hacen imitan la acción del THC. Es un cannabinoide que actúa a nivel de otras vías que regulan el dolor. Fue ahí cuando Germán decidió tomar cartas en el asunto y fabricarse su propia medicina, la marihuana. Desde ese momento, Germán sería consciente que entraría al corazón mismo del tabú. Bueno, justamente cuando me indican a mí el Sesamet, saliendo del hospital, paso a un kiosco de revistas y veo la THC. Sebastián Basalo es periodista y cofundador de la controversial revista de cultura canábica, THC. Germán fue entrevistado para la misma como ejemplo de su uso medicinal y desde entonces mantiene una relación muy cercana con Sebastián. La marihuana no solo alivia el dolor, sino que la sensación o este principio de placer que produce contribuye un montón a mejorar el bienestar de la persona que la consume. Con sus polémicas publicaciones en los puestos de diarios de su país. Porque yo creo que las drogas son buscadas por los seres humanos porque no toleramos nuestras limitaciones. Y las drogas brindan la ilusión de ser algo más de lo que somos. Entonces, con el cuento de la espiritualidad, mucha gente se mete en estas investigaciones. Pues en la ciudad, pues es muy distinto porque una planta sagrada lo que nos hace es entrar en un estado alterado de conciencia, en un estado diferente de percepciones. Estamos viendo las interconexiones a nivel energético que tenemos con todo lo que nos rodea. Entonces es muy distinto estar en el lugar en donde se produce el peyote y donde está relacionado inclusive a nivel químico con los nutrientes de la tierra, por ejemplo, y que por eso nos da esas propiedades. Entonces es la diferencia. Hacerlo allá para ti sería como estar en la nada, ¿no? Y hacerlo aquí sería como estar adentro de todo tu ser. Sin embargo, a Tulio no parece asustarle las consecuencias que debió afrontar en experiencias anteriores. Precisamente por la falta de conocimientos, yo he estado afuera de la realidad periodos largos de tiempo, como medio año. La gente comúnmente le llama quedarse en el viaje, ¿no? Entonces yo literalmente me quedé en el viaje la primera vez que ingerí hongos, ¿no? Esto me llevó a problemas familiares muy fuertes porque yo no podía dormir, por ejemplo. Conciliaba aproximadamente 2 horas de sueño por día. Tener un mal viaje es el nombre que reciben las experiencias negativas a raíz de la ingesta de alucinógenos. Crisis de pánico asociadas a confusión mental o alucinaciones con pérdida de autocontrol y peligro de suicidio son algunos de los riesgos que pueden aparecer. En cambio, para Abenamar, su experiencia con consumo de peyote parece ser distinta. Hay muchos mitos y yo creo que también por eso la gente lo busca tanto. A la gente le asusta el acercamiento con las plantas sagradas y hay mucha curiosidad, mucho morbo hasta en cierta forma. Primero que nada hay una resistencia cultural a utilizar estas sustancias que no son ajenas porque son peligrosas, ¿no? Fueron consideradas como diabólicas durante muchos siglos y estos prejuicios están todavía en el mundo moderno, ¿no? Finalmente llega el momento culminante. El chamán y su ayudante han decidido ingerir el peyote recién recolectado. Pues sí lo podemos hacer y se puede recibir. Pues yo ya tengo mucho rato que tengo que recibir. Ya tenía pues casi 2 semanas que ya estoy diciendo, ay, quiero recibir. Se siente uno mejor así, a que se limpie, ¿no? Claro. Ahora, Filomeno y Julio emprenden un viaje al corazón de la Sierra Mazateca en busca de los hongos sagrados. Aún así, Julio continúa la búsqueda, confirmando todo lo que siempre ha investigado.
hay de pronto una percepción distinta de las cosas. A medida que va transcurriendo el tiempo, se alcanza un refinamiento de los sentidos, una agudización de todos los sentidos, muy grande, muy intensa, donde predomina sobre todo la belleza. Bueno, ya comenzamos. Ese quincha, esta es quincha. Cuininga cuelengan yo gatsi, hemillo. Cuininga cuelengan yo gatsi, hermano hemi. Cuininga cuele condal, o cuininga cuele cotuchale. Hens hishin yasin chowi. Shin ai duende, wa shin ai chikutukushu. Shininga de nai wa shininga tonghai. Gangutis changutin dai subde. Que hagan rasa y canro ni trim. Cuini trim ai. Los rezos de este sabio mazateco y el altar dan cuenta de que la cristianización ha dejado una profunda huella en el espíritu de este pueblo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Filomeno se prepara para ingerir los hongos sagrados. Sangre, ¿quién es Jesús? Julio es bendecido por Filomeno, quien poco a poco empieza a sentir los poderosos poderes y entrará en un misterioso trance. Una fuerza, una energía inexplicable es absorbida en este momento. Sagradísimo a María Sabina, Padre Interno, que no se falla, que no se equivoque, contento. Julio, fue una experiencia interesante estar con uno de los descendientes de María Sabina con su nieto, el único parece de la familia que continuó el trabajo de su abuela, en una ceremonia muy común entre los mazatecos. Es decir, es un ritual de protección, es una limpia, y al mismo que implica una protección de la persona, digamos, la integración hacia ella de una fuerza como se vio en el ritual. Algunos ven a estas plantas como un posible viaje a la destrucción, aún en un mundo donde en la mayoría de los países su consumo es prohibido. Hay quienes se atreven a iniciar este viaje y traspasar el tabú. Buenos Aires, Argentina. Un grupo de personas se entrega al alucinatorio ritual de la ayahuasca. Conocemos a un joven que logra sobrellevar terribles dolores físicos gracias al consumo de marihuana. En México, un antropólogo realiza un viaje por las sierras mazatecas en busca de hongos sagrados. Mientras que en el Distrito Federal, un hombre desafía sus propios límites al ingerir peyote en todas sus formas. ¿Qué riesgos seríamos capaces de afrontar para vivir una experiencia alucinatoria? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para alcanzar un estado alterado de la conciencia? La única forma de saber la respuesta es derribar el tabú. Tabú, drogas ancestrales. Desde hace miles de años, diferentes grupos humanos han usado sustancias psicoactivas, tanto con fines religiosos como medicinales. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, cambiar el estado anímico o alterar las percepciones de la realidad. Buenos Aires, Argentina. Jerónimo Tejedor es un psicólogo clínico que a su vez se ha interesado por el aprendizaje de las plantas sagradas en la selva del Perú. Si bien algunos lo verían como un chamán o brujo moderno, él prefiere definirse como un ayahuasquero. Hoy en día dedica su vida a los tratamientos del espíritu por medio de estas sustancias. Trabajo con personas con dependencia de las sustancias. También trabajo con niños que tienen enfermedades amenazantes a la vida, ¿no? Como por ejemplo la leucemia. Soy una persona que viaja, voy por un lado y por el otro y trabajo con ceremonias, ¿no? de esta medicina ancestral que
que es la ayahuasca. Para las milenarias culturas de Amazonía, la ayahuasca era la soga del muerto, un medio que usaban tradicionalmente para desprender el espíritu sin la muerte del cuerpo. La ayahuasca es fundamentalmente un compuesto, es decir, es una liana que crece en la cuenca del Orinoco y del Amazonas, pero que debe ser combinada con otras plantas para potenciar su fuerza, y es un alucinógeno potente que utilizan algunas tribus de esta región de América del Sur para iniciarse, para tener contacto con los espíritus, para cumplir, digamos, con las funciones que mencionaba de un chamán. Provocar alteraciones químicas en el cerebro de tipo psicóticos, del cual no hay la seguridad que esa persona pueda salir, y especialmente en manos no médicas, lo que yo he visto es que tiene consecuencias en algunos casos muy nefastas. Las ceremonias con plantas maestras son rituales de curación, transformación y conocimiento que han perdurado desde tiempos ancestrales en muy diversas culturas. Hoy en día hay quienes las ingieren deseando hallar la solución a sus conflictos más dolorosos, y esto quizá devenga en una incontrolable crisis. Otros, en cambio, tendrán que enfrentarse a lo más oscuro de su ser. El origen del uso de la ayahuasca, podríamos decir en ese caso que es ancestral, es decir, no tenemos un origen, un momento del origen. Evidentemente, varias culturas amazónicas en particular realizan este tipo de viajes utilizando la ayahuasca. Hay mucha gente que llega a veces al mundo de las plantas, ¿sí?, pidiendo milagros. El único gran milagro que conocemos es el milagro de la vida. La gente se acerca a las plantas maestras porque es el momento, ¿sí? Porque luego que se han cumplido los 500 años, las plantas han salido al mundo, ¿sí?, a recorrerlo. Fundamentalmente la ayahuasca. La ayahuasca es la primera que ha hecho, ¿sí?, esa punta de flecha, ¿sí?, esa punta de lanza, a salir al mundo occidental a mostrarse. Las plantas de estas características nos enseñan esto, ¿no? Son herramientas que nos permiten atravesar determinadas puertas para tomar contacto con cosas que van más allá de lo profano, por así decirlo, ¿no? Tiene que ver más con el orden de lo sacramental. Tomar contacto con la ayahuasca es tomar contacto con otra cultura, conocer acerca de lo que es lo que actualmente se define como chamanismo. Es una planta también llamada de poder, o una planta medicinal importante, un enteógeno también, como se lo ha definido en algún momento. Hace algunos años, las drogas ancestrales fueron clasificadas como enteógenos, palabra que proviene de la raíz griega theos, Dios, y el prefijo en, dentro, que viene a significar el Dios adentro. Cada cultura tiene sus propias sustancias que alteran el estado anímico y que alteran los estados de conciencia. Entonces el hashish del oriente, los hongos mazatecos, el peyote, huichol, la ayahuasca sudamericana, todo esto nos parece extraño, ¿no? Y en Occidente es el alcohol. Se ha hecho una analogía con la sangre de Cristo, ¿no? Es decir, pero es fundamentalmente el alcohol en Occidente. Que es entrando exactamente como medicina donde deben ir. En Occidente conocemos mucho los medicamentos, ¿sí? Tú tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina, ¿sí? Es un medicamento como un lugar, ¿sí? La medicina, como la entendemos nosotros, va donde tiene que ir. Cuerpo, mente o espíritu. Pero no todos están de acuerdo con el uso psicoterapéutico de las drogas ancestrales. Todo lo que signifique el transferencia de adicciones es un juego que vienen planteando mucha gente que quiere seguir consumiendo, y entonces quieren encontrar un mal menor. Por ejemplo, para la desintoxicación de cocaína planteaban seguir con marihuana, o la aceptación del tabaco. No estoy de acuerdo. Si bien para Jerónimo la ayahuasca es medicina, se atreve a asegurar que su ingesta no es para cualquier persona, ya que la alteración de la percepción que produce puede devenir en experiencias regresivas y angustiantes. Yo no le recomiendo tomar ayahuasca a nadie. Yo, si viene una persona que quiere tomar ayahuasca, yo hago una entrevista, trato de observar ciertos parámetros que me puede indicar si esa persona puede tomar o no.
Conocedor de esta poderosa droga, Jerónimo se atreve a confesar que la planta se comunica con él a través de sueños y visiones. Lo que yo sentí internamente es cuando una rama se quiebra, ¿no? Cuando hay una fractura expuesta. Yo sentí eso internamente, adentro, ¿no? Acá adentro lo sentí. Algo en mí cambió. Bajo las órdenes de Jerónimo, un joven sociólogo está dispuesto a sumergirse en las profundidades de su conciencia para conectarse con otra dimensión espiritual y hallar la solución a sus problemas. Pablo Gutkin nos cuenta por qué decidió el camino de la ayahuasca. Yo llegué a esto por una problemática particular, por abuso de sustancia. No fui a mi primer ceremonia teniendo esto en la cabeza. Yo fui a mi primer ceremonia buscando otra cosa, buscando un reencuentro con un familiar fallecido hace muchos años y que para mí significó mucho, lo significa actualmente, lo tengo tatuado en mi pierna para que alumbre mi camino, que es mi abuelo, mi abuelito Simón. Yo sabía que la ayahuasca podía llegar a generar, si tenía suerte, algún encuentro que trae a los ancestros. Según Pablo, la ayahuasca puede dar... La primera vez que ingerí hongos, ¿no? Esto me llevó a problemas familiares muy fuertes porque yo no podía dormir, por ejemplo. Conciliaba aproximadamente 2 horas de sueño por día. Tener un mal viaje es el nombre que reciben las experiencias negativas a raíz de la ingesta de alucinógenos. Crisis de pánico asociadas a confusión mental o alucinaciones con pérdida de autocontrol y peligro de suicidio son algunos de los riesgos que pueden aparecer. En cambio, para Abenamar, su experiencia con consumo de peyote parece ser distinta. Hay muchos mitos. Y yo creo que también por eso la gente lo busca tanto. A la gente le asusta el acercamiento con las plantas sagradas. Y hay mucha curiosidad, mucho morbo hasta en cierta forma. Primero que nada hay una resistencia cultural a utilizar estas sustancias que no son ajenas porque son peligrosas, ¿no? Fueron consideradas como diabólicas durante muchos siglos y estos prejuicios están todavía en el mundo moderno, ¿no? Finalmente llega el momento culminante. El chamán y su ayudante han decidido ingerir el peyote recién recolectado. Pues sí lo podemos hacer y se puede recibir. Pues yo ya tengo mucho rato que tengo que recibir. Ya tenía pues casi 2 semanas que ya estoy diciendo, ay, quiero recibir. Pero nunca la he hecho hasta con ahorita estamos aquí, entonces que lo podemos recibir. Yo creo que es importante que entienda también la gente que no tiene caso que lo consuman si no llevan un camino, porque no lo van a entender, no van a entender lo que les quiere decir el peyote. Esto es un camino de mucho sufrimiento, de mucho esfuerzo, que cuesta mucho trabajo aprender o tratar de entender tantito lo que te está dando el peyote. Porque también si tú no sabes, te pueden decir toda la verdad y te pueden enseñar muchas cosas, pero si tú no estás limpio, no lo vas a entender. Rosalío y Abenamar están listos para ingerir peyote. Los hijos del maestro chamán deciden sumarse al ritual. Es un momento de mucha solemnidad. Rosalío invoca a los dioses y a sus antepasados en busca de protección para el momento más esperado de Abenamar. Comienza un nuevo viaje. Dentro de todo tu ser. Sin embargo, a Tulio no parece asustarle las consecuencias que debió afrontar en experiencias anteriores. Precisamente por la falta de conocimientos, yo he estado afuera de la realidad periodos largos de tiempo,
como medio año. La gente comúnmente le llama quedarse en el viaje, ¿no? Entonces yo literalmente me quedé en el viaje la primera vez que ingerí hongos, ¿no? Esto me llevó a problemas familiares muy fuertes porque yo no podía dormir, por ejemplo. Conciliaba aproximadamente 2 horas de sueño por día. Tener un mal viaje es el nombre que reciben las experiencias negativas a raíz de la ingesta de alucinógenos. Crisis de pánico asociadas a confusión mental o alucinaciones con pérdida de autocontrol y peligro de suicidio son algunos de los riesgos que pueden aparecer. En cambio, para Abenamar, su experiencia con consumo de peyote parece ser distinta. Hay muchos mitos y yo creo que también por eso la gente lo busca tanto. A la gente le asusta el acercamiento con las plantas sagradas y hay mucha curiosidad, mucho morbo hasta en cierta forma. Primero que nada hay una resistencia cultural a utilizar estas sustancias que no son ajenas porque son peligrosas, ¿no? Fueron consideradas como diabólicas durante muchos siglos y estos prejuicios están todavía en el mundo moderno, ¿no? Finalmente llega el momento culminante. El chamán y su ayudante han decidido ingerir el peyote recién recolectado. Pues sí lo podemos hacer y se puede recibir. Pues yo ya tengo mucho rato que tengo que recibir. Ya tenía pues casi 2 semanas que ya estoy diciendo, ay, quiero, ¿no? Quiero recibir, pero nunca lo he hecho. Hasta con ahorita estamos aquí. Entonces que lo podemos recibir. Yo creo que es importante que entienda también la gente que no tiene caso que lo consuman si no llevan un camino, porque no lo van a entender, no van a entender lo que les quiere decir el peyote. Esto es un camino de mucho sufrimiento, de mucho esfuerzo, que cuesta mucho trabajo aprender o tratar de entender tantito lo que te está dando el peyote. Porque también si tú no sabes, te pueden decir toda la verdad y te pueden enseñar muchas cosas, pero si tú no estás limpio, no lo vas a entender. Rosalío y Abenamar están listos para ingerir peyote. Los hijos del maestro chamán deciden sumarse al ritual. Es un momento de mucha solemnidad. Mucho tiempo de haber conocido a Rosalío, me invitaron a unas ceremonias y después de eso, mucho tiempo después, un día me dijeron que podía comer tantito jícuri. Los huicholes usan el peyote como parte de sus rituales desde épocas ancestrales. Y hasta el día de hoy se realizan fiestas religiosas para conseguir la curación de las enfermedades y acceder a otros mundos. El jícuri es un mensajero de tu interior hacia los dioses, hacia los cerros, hacia el aire. Es como una interfase en la que te hace posible escucharlos, hace posible que los entiendas. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para entrar en otras dimensiones? ¿Qué ocurriría si al llegar descubriéramos que no hay retorno? Abenamar visita a Rosalío, el maestro chamán con quien realiza sus poderosos viajes. Rosalío indica los pasos a seguir para encontrar el cactus. Nosotros vamos en el desierto a dejar a la ofrenda. Tienes que llevar lo que es importante, las velas, las flechas, las que son más importantes. Y a donde lo encuentres, si tienes suerte, lo vas a encontrar. Pero si no tienes suerte, no tan fácilmente lo puedes encontrar. Con cariño lo saludas y le dices, vengo aquí a tu casa a dejarte tu ofrenda, lo que me ha pedido, o también quiero recibirte. Rosalío y Abenamar se introducen en los misterios del desierto huichol con el propósito de hallar los hongos que usarán durante la ceremonia. La gente piensa que es droga, pero si no lo usas bien,
es droga, a lo mejor te puede ser droga, pero no es eso. Eso es para nosotros es muy sagrado. No tienes que mezclar, necesitas recibir una, porque la gente que van allá nada más consume todo y se vuelve loco porque no saben lo que es. Se sabe que el principal cactus con propiedades alucinógenas es el peyote. Algunos viejos chamanes lo conocen como el mensajero divino y otros lo describen como la planta que hace que los ojos se maravillen. El peyote es un cactus que crece en el norte de México, en las zonas semidesérticas del norte de México, del sur de Estados Unidos, que han utilizado ancestralmente